Hoy les voy a pedir que abren sus Biblias a dos porciones, Marcos capítulo 1 y Efesios capítulo 2. Marcos capítulo 1 y Efesios capítulo 2. Vamos a estar en Marcos, vamos a ir a Efesios 2 y de ahí voy a regresar a Marcos y de ahí vamos a terminar en Efesios. Ahí mantengan sus lugares en Marcos 1 y en Efesios 2. Y hoy voy a tocar a seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir? A seguir al Rey, a seguir a Cristo Jesús. Y vamos a leer Marcos capítulo 1. Todos están ahí menos el pastor. ¿Cómo la ven? Right? Let me get there real fast. Marcos 1, versículo 14, verse 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar. Let's pray. Bendito y glorioso Dios Padre, te doy gracias que una vez más nos podemos unirnos y congregarnos aquí en la iglesia del pueblo. Pido que tú prepares el terreno para recibir tu palabra. Abba, denos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer y tener fe. Denos gracia y favor delante uno de los otros, y sobre eso denos gracia y favor delante de ti. Y si habrá un espíritu que viene a molestar o perturbar, te doy gracias que tu Hijo amado Cristo Jesús nos ha dado poder y autoridad. Y a todo espíritu inmundo, junta la iglesia del pueblo le dice: el Señor Jesucristo te reprenda. Y lo atamos y lo mandamos a esos lugares vacíos y secos que tú has preparado. Y de ahí, Dios Padre, te pido por mí, soy tu siervo. Pido que me des las palabras, la sabiduría que necesito para traer una enseñanza que será de bendición para el pueblo. Pido que me des gracia y favor delante de ellos. Sobre eso, deme gracia y favor delante de ti. Pido que me des una fresca unción. Llénanos todos con tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a depender más y más de tu poder. In the name of Jesus we pray, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor hoy esta mañana. Cuando uno estudia en la universidad, los profesores te dan, en inglés le llamamos a textbook, un libro por clase. Hay unas clases que tienen 2 o 3 libros. La mayoría de la tarea en la universidad es leer. Y cada maestro te dice: tienes que leer un capítulo. Otros dicen: tienes que leer 2 o 3 capítulos. Unos dicen: tienes que leer un capítulo pero en 3 diferentes libros, right? Y tienes 3, 4, 5 clases. De repente, son 12 o 15 capítulos que tienes que leer en todas esas clases, de un clase al otro, del lunes al miércoles. Hay unos profesores que creen que el clase de ellos es el único clase que tienes. Y ellos, solamente un profesor te puede decir: tienes que leer los primeros 10 capítulos. You're like, what? That's how it is, right? Y cuando estás leyendo en uno de estos libros de clase, dedicado a esa clase, hay ciertas palabras en el texto que son negras y gruesas. En inglés decimos boldface. Y cuando tú estás leyendo y ves una palabra que es negra y gruesa, inmediatamente sabes, esa es una palabra importante, es una palabra clave. Y atrás del libro muchas veces hay esas palabras y su definición. Entonces ya te están diciendo: tú tienes que aprenderte esta palabra porque es muy importante en lo que estás estudiando o en esta clase o en este libro. Cuando estamos leyendo la Biblia, hay ciertas palabras que son importantes para nosotros aprender. La semana pasada vimos varios de esas palabras. Una de esas palabras que vimos es la palabra Cristo, Jesucristo. Ya estamos en septiembre. Déjenme decirles que septiembre, octubre y noviembre van a volar, y de repente estamos en diciembre y muchos celebrando la Navidad. En inglés la Navidad se dice Christmas, Merry Christmas. Christmas compuesto de la palabra Christ, que es Cristo. La semana pasada aprendimos que en el Nuevo Testamento se habla de Cristo, y fue el Nuevo Testamento originalmente escrito en griego. En el Antiguo Testamento, que originalmente fue escrito en hebreo, la palabra que se usa es la palabra Mesías.
Y Mesías, Cristo, quiere decir el ungido. Y aprendimos que en el Antiguo Testamento habían dos posiciones que eran ungidos, aún podemos decir tres. Los profetas eran ungidos. Y hablamos de cómo Jesús es la voz, es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aprendimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote porque los sacerdotes eran ungidos. Y de ahí los reyes eran ungidos y aprendimos que Jesús es nuestro rey. Cuando decimos que Él es el Señor, estamos diciendo que Él es nuestro rey, Él es el que manda. Otra palabra que vimos, o frase que vimos la semana pasada, muy importante aprender, es Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios? Y aprendimos de que cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios o que Dios era su Padre, lo que Él estaba diciendo es que Él era semejante a Dios. Y como solamente hay un Dios, cuando Jesús hacía referencia a su Padre o que Él es el Hijo de Dios, entonces aprendimos que lo que estaba diciendo es que, hey, yo soy Dios. Right? Y hablando de eso, aprendimos la palabra que no lo vimos en la Biblia, pero hablamos de la Trinidad o la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1, 1 en 3. No creemos en tres dioses, creemos en un Dios. Pero este Dios se ha revelado eternamente en tres personas. Y aprendimos que el Padre ama al Hijo y ama al Espíritu Santo. Y el Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. Y los tres no solamente se aman los unos a los otros, pero los tres se glorifican. All right? Hoy en esta porción, versículo 14 y versículo 15, quiero que ustedes vean dos palabras muy importantes para nosotros. Primero lo vamos a ver en el versículo 15. En Marcos 1, versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, esta palabra, arrepentíos, arrepentirse, el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra, arrepentíos, quiere decir a revertir el curso. All right? En otras palabras, vas caminando en una dirección y arrepentirse quiere decir a voltearte y caminar otra dirección, a revertir el curso. A veces me río, los de matemáticas me van a entender, cuando alguien me dice: oye, ¿oíste de José? No, ¿qué pasó con él? Cambió su vida completamente, gloria a Dios. Dicen 360 grados. Y digo, 360 grados quiere decir que va caminando mal, dio toda una vuelta y siguió mal. Right? Esos son 360 grados. Right? Los que saben de matemáticas saben de lo que hablo. 180, 180 es muy diferente. Right? Eso es arrepentirse, que va mal y cambia 180 grados y revierte su curso. Así como el hijo pródigo iba mal y un día se despertó, vino en sí y dijo: en la casa de mi padre me va a ir mejor. Y se regresó a la casa de su padre. Arrepentíos, arrepentirse, el arrepentimiento quiere decir alejarse de algo. Right? Nos debemos de alejar del pecado, de transgresiones, de iniquidades, alejarnos de esto. Right? Porque nuestro Dios es santo y el llamado sobre nosotros es ser santos porque Dios es santo. La otra palabra lo vemos en los dos versículos. Versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, una vez más, en el que evangelio. El evangelio, the gospel, es como se dice en inglés. Y evangelio quiere decir buenas nuevas. Right? Buenas nuevas o nuevas noticias que traen alegría. Right? Buenas nuevas, noticias que traen alegría. So, Cristo Jesús vino y empezó a predicar buenas nuevas, el evangelio, noticias que traían alegría. Right? ¿Qué son las buenas nuevas? Te voy a decir que para entender las buenas nuevas tienes que entender las malas nuevas. Right? Bad news. Que todos somos pecadores y caemos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es
muerte. Right? Las buenas nuevas es de que un día Dios envió su Hijo unigénito para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos del infierno. Y si tú pones tu fe en Cristo Jesús, serás salvo. That's pretty good news, right? Eso sí son buenas nuevas, que tú no tienes que pasarte la eternidad en el infierno cuando Cristo ya ha abierto camino para que tú puedas pasarte la eternidad en la presencia de Dios. Pretty good news, pretty good news. Ahora, ¿qué hace nuestra fe en Cristo Jesús diferente a todas las religiones del mundo, a todas las filosofías del mundo? Es que todas las religiones y todas las filosofías te están dando un consejo de cómo vivir, right? Te están tratando de decir cómo tú debes de vivir. Si tú haces esto, esto va a pasar. Si no haces esto, esto. Y todo es, mira, te dan un consejo de cómo acercarte a Dios. Te están dando un consejo de cómo quedar bien con Dios. Pero cuando viene a seguir al Rey, cuando viene a seguir a Jesús, cuando viene a ser un discípulo de Jesús, no se trata de un consejo. Se trata de las buenas nuevas. Que no hay nada que tú tienes o puedes hacer. Cristo lo hizo todo. En esa cruz Él dijo, consumado es, it is finished. Cristo hizo todo el trabajo, toda la obra que se tiene que hacer. Tú y yo simplemente tenemos que poner nuestra fe en Él y seguir al Rey. Follow the King. Él lo hizo todo. He did it all. Right? Eso sí son buenas nuevas. Buenas nuevas, que tú no tienes que seguir igual. Buenas nuevas, tu vida puede ser diferente. Buenas nuevas, no le tienes que tener miedo a la muerte. Las buenas nuevas es que tienes un Salvador y su nombre es Cristo Jesús. You have a Savior and His name is Jesus Christ. La semana pasada tocamos una palabra clave, la palabra Trinidad. Right? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y mencioné de que en mis estudios he visto varios autores de describir la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una danza, right? Como una danza. Creo que les platiqué de que como en la casa cuando están las niñas viendo una caricatura o algo, ponemos música o a veces ponemos alabanzas y Naeli y yo empezamos a brincar y dar vueltas y las niñas se emocionan y se brincan para arriba y vienen corriendo y nos agarran de las manos y andamos como locos, ¿verdad? Según nosotros danzando, brincando y dando vueltas, having a good time. Y la semana pasada mencioné de que unos describen la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de esta manera, como una danza. Y por la obra, las buenas nuevas que hizo Cristo Jesús, tú y yo somos invitados por la fe a esta danza. Génesis habla de la creación y habla de nuestros padres, Adán y Eva. Y Adán y Eva estaban en el jardín, en el paraíso y en el huerto. En medio del huerto habían dos árboles. Había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y mal. Y a Adán y Eva se les dio una regla, un mandamiento, una ley. Se les dijo, no comen del árbol de la ciencia del bien y mal. Pero ellos hicieron la decisión de desobedecer. Ellos dijeron, no, tú no nos mandas, yo me mando. Ellos dijeron así, ¿cómo va ese canto? Con dinero, sin dinero. Siempre hago lo que quiero, right? Algo así. Y de ahí que dice, mi palabra es la ley, ¿verdad? Y ¿cómo dice? ¿Sigo siendo qué? Ustedes sí se lo saben, yo más o menos, pero ustedes sí, like that, ¿no? Uno hasta ya se iba a parar. Pastor, pásame el micrófono, cálmate, Vincente. Calm down, Vincent, like that. Pero esa es la vida que vivimos sin Cristo Jesús. Esa es la vida que Adán y Eva, ellos decidieron de que, hey, yo voy a ser rey, yo voy a ser Dios. Right? Es más,
en Génesis capítulo 3, versículo 5, enseña cómo el serpiente tentó a Eva y le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y mal. Esta fue la tentación que se le dio a nuestros padres, Adán y Eva. Van a ser como Dios. Van a ser el rey de sus vidas. You're going to be in control. Well, déjame decirte algo, de que cuando tú eres el rey, tú eres el responsable. Cuando tú eres el rey, tú eres el responsable. You're the one who's responsible. Yo me río con los presidentes y especialmente con el presidente que tenemos. Porque todo lo malo que sucede, ya va casi un cuarto de su presidencia, pero todo lo malo le echa la culpa al que vino antes de él. Todo lo malo es la culpa de él. Y todo lo bueno fueron sus propias ideas. Right? Todo lo bueno, no, es que mira, nosotros entramos y hicimos, pero todo lo malo, no, y que aquel me dejó un mugrero y aquel, you know, like that. So de Afganistán hasta aquel le echa la culpa, ¿verdad? Aquel fue, you know, y etcétera. Pues aquel anda allá jugando golf y comiendo tacos y diciendo, pues yo qué hice, yo ando minding my own business, right? Pero, you know, aquel tiene la culpa, right? Unos años atrás hubo un presidente que en medio de los problemas que estaban sucediendo en Estados Unidos, en inglés dijo esta frase: "The buck stops here", right? ¿Y qué significa the buck stops here? Lo que él estaba diciendo es que pase lo que pase, al fin del día, si yo soy el presidente, yo soy el responsable. Right? Él tomó la responsabilidad. Right? Déjame decirte que si tú eres el rey de tu vida, tú eres el que manda en tu vida, tú eres el señor de tu propia vida, tú eres el capitán de tu propio barco. Bueno, the buck stops with you. Tú eres el responsable. Tú eres el responsable de las consecuencias. Y parte de esa responsabilidad, parte de las consecuencias, recuerda qué sucedió con Adán y Eva. Luego los sacaron del jardín y los echaron fuera. Cuando tú y yo somos el rey, entre comillas, el señor, entre comillas, nadie dice esto en voz alta, nadie ni lo piensa de esta manera, pero nuestras acciones están diciendo, yo soy Dios, right? Porque así les dijo, y seréis como Dios. Pues déjame decirte que tú estás afuera. You're outside. Efesios capítulo 2, versículo 12 lo dice de esta manera. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y de ahí mira lo que dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una vez más, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste. Qué triste a vivir sin esperanza y sin Dios en este mundo. Desde marzo del año pasado, 2020, he hecho muchos funerales. I mean, a lot of funerals. 1 a 2 por casi, voy en promedio de 2 por mes. Este mes hicimos como 3, 4 funerales consecutivas. He hecho tantos funerales que una de las funerarias más famosas de Houston, cuando tienen un funeral y necesitan un ministro en español o bilingüe, me llaman. Pastor Rubén, ¿puedes ministrar? Y yo trato de hacer el tiempo de ir a ministrar. Y he hecho funerales de todos. Cuando tú vas a un funeral, cuando ya llegan allí, luego tú te das cuenta si eran pobres o eran ricos. ¿Ya? Cuando tú vas a donde los van a sepultar, tú te das cuenta allí si tenían dinero o no tenían dinero. Si no tenían dinero, mira, allá atrás los ponen allá donde el zacate está todo seco. Allá, like that. Si tienen plata, no los ponen allá, mira, donde hay, aún les ponen un arroyo de agua que pasa por allí y unas banquitas y, man, like that. Y he hecho unos funerales donde allí los sepultan, donde, seriously, like,
He hecho funerales de personas que ni ellos ni la familia conocen las buenas nuevas. Sin esperanza y sin Dios. Y es triste. Yo he acompañado a mi papá a muchos funerales a través de los años de crecer en un hogar pastoral. He visto hombres así bravos, con músculos así bien fuertes, querer aventarse al pozo de un ser amado, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero al mismo tiempo, at the same time, he hecho servicios, funerales de hermanos, de creyentes, donde hay alegría y donde hay gozo. Este último funeral que hicimos de mi hermano Joe Moreno, déjenme decirles que me dolió, it hurt me a lot. Todavía le digo a mi esposa, no lo puedo creer, creo que no ha pasado un día que no menciono algo de Joe Moreno a mi esposa. I'm just no lo puedo creer. Lloramos porque lo vamos a extrañar. Lloré porque lo voy a extrañar. Nos despedimos de su cuerpo. Pero al mismo tiempo hay un paz. Hay un gozo. Hay una alegría. Porque sabemos que mientras que nosotros aquí estamos llorando y sufriendo, Él se está gozando en la danza, en la presencia de su Padre Celestial. Esas son buenas nuevas. That's good news. Y me recuerdo que Julio andaba cantando Cuando allá se pase lista. Y lo cantó así bien sereno y todo. Y cuando me subí antes de predicar, le dije, vamos a cantarlo otra vez. Pero que aplaude el pueblo, levántame el ánimo, ¿verdad? Y cómo nos gozamos cantando lo que sabemos que fue verdad para Joe y lo que será verdad para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Que cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, las buenas nuevas. There's power in the good news. Hay poder en las buenas nuevas, en el Evangelio de Cristo Jesús. Regresamos a Marcos 1, pero recuerdan que vamos a regresar a Efesios 2. Yo quiero que ustedes entiendan que Jesús es el Señor, Él es el Rey y Él tiene autoridad. Aún Él dijo, a mí se me ha dado toda potestad y toda autoridad. Jesús tiene toda la potestad y toda la autoridad. Y dice Marcos 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, andan pescando. 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. En otras palabras, sígueme. Right? Venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Right? Jesús va pasando, ve a estos dos hermanos, a Simón y a Andrés, les dice, hey, sígueme. Y en el momento dejaron allí sus redes. No, bueno, déjanos lavar el barco, déjanos ir a cortar el zacate. No. En el momento los siguieron. ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad de Jesús? Simplemente decir, venid en pos de mí. Y estos muchachos dejaron todo y le siguieron. They followed. Pero ¿qué quiere decir a seguir a Jesús? What does that mean? ¿Qué quiere decir cuando cantamos nosotros en el día de bautismo? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? En una ocasión Jesús dijo estas palabras en Lucas capítulo 14, versículo 26. Dijo, si alguno viene a mí, si uno me sigue, y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
no puedes ser mi discípulo. Es una palabra pesada. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, fue crucificado. 99.9% de la iglesia en los Estados Unidos nunca vamos a conocer qué es ser crucificado o ver a alguien ser crucificado. Es ilegal en este país. La crucifixión era tan horrible que era ilegal a los romanos crucificar a otro romano. No podían crucificar a un ciudadano de Roma. Era tan horrible que ni los judíos lo practicaban. Era lo que los romanos usaban como una forma de terrorismo, lo que le llamaríamos hoy en día terrorismo. Ellos conquistaban un país, una nación, un pueblo, crucificaban a líderes para meterle terror al pueblo. Sin embargo, dice la Biblia que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Cristo permitió ser crucificado. Jesucristo entregó su vida. Permitió que lo arrestaran, permitió que lo golpearan, les tiraron su barba, le pusieron una corona de espinas. Andaba leyendo en Deuteronomio estos días y dice la palabra que a uno del pueblo de Dios no se le puede dar 40 látigos cuando los azotaban, no le podían dar 40 azotes. Entonces la práctica de los judíos era solamente a dar 39. Se cree que a Jesucristo 39 veces lo azotaron y de ahí lo crucificaron. Y a morir en la cruz es una muerte horrible y despacio. It's a slow, horrible death. Y Jesús permitió todo esto. Déjenme decirles algo sumamente importante cuando viene a Jesucristo. Cristo Jesús no murió en esa cruz, no permitió ser crucificado, morir sobre esa cruz, para ser número 3 o número 2 en tu vida. Él murió en esa cruz, permitió ser crucificado para ser lo que merece ser número 1 en nuestras vidas, number 1 in our lives, número 1, no número 3, no número 2, number 1. Cuando Jesús dice sígueme y nosotros hacemos la decisión a seguirlo a Él, debe ser que lo amamos tanto que parece que aborrecemos a nuestro padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también a nuestra propia vida. Déjenme decirles que hay personas por la decisión de seguir a Cristo, por la decisión de seguir al Rey, han tenido que cortar esa relación. Unos con sus padres, otros con hijos, otros con diferentes personas. Hay muchos presentes que tú viniste y tu familia vive allá en México o donde sea, en Latinoamérica, y cuando tú llegaste aquí y conociste al Señor y les llamaste con las buenas nuevas, he cambiado mi vida, Cristo ha cambiado mi vida, ya dejaste la religión de Apá, no nos hables. Y te cortaron. They cut you. Ya no eres parte de nuestra familia por tu fe en Cristo Jesús. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando dice yo he decidido seguir a Cristo. Es una bendición vivir en esta nación, en este país. Todo eso lo que sucedió en Afganistán, una de las cosas que no sale en las noticias es que unos meses antes de entregarle el poder y las armas, porque les entregaron billones de dólares de armas al talibán, los talibanes, antes de eso identificaron a todos los cristianos. Todos los cristianos tuvieron que registrarse como cristianos. Y los talibanes tienen esa información.
esta familia es familia cristiana. Nosotros ni nos podemos imaginar lo que le van a hacer a las mujeres de sus hogares o a las niñas de sus hogares. Sin embargo, la mayoría de ellos van a mantener su fe. Van a vivir lo que leímos, no van a amar a su propia vida, porque han decidido a seguir a Cristo. That's powerful. Uno dice, ¿cómo es eso, pastor? Yo no creo que yo pudiera hacer eso. Sí lo puedes hacer, porque tú no lo puedes hacer, pero el Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo, te va a ayudar a hacerlo. The Holy Spirit will help you do it. Mira lo que dice Marcos 1:21. Y entraron a Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad. La palabra autoridad quiere decir de donde sale el origen. Where something originates, donde es el origen de algo. Autoridad, noten que hay una palabra en autoridad, hay una palabra clave. La palabra es autor. Autor, author. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él enseñaba como si Él era el autor, porque es el autor de la palabra de Dios. En el principio era el verbo, en inglés dice, in the beginning was the word, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. So, cuando Jesús enseñaba, Él enseñaba con autoridad, porque la palabra salía de Él. De ahí vemos en el capítulo 2, versículo 12, dice, entonces Él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios como glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús luego empieza a hacer milagros en Marcos. Sana a la suegra de Pedro, reprende a un demonio, sana a un paralítico, sana a un leproso. La gente se queda asombrados, hizo varios milagros. They're like, what's going on? Y dicen, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Poder y autoridad. Okay. Nos vamos a preparar, van a Efesios 2, y ya voy a aterrizar este avión. Jesús es el Rey. Y Él tiene autoridad, toda potestad y toda autoridad. Y hoy, esta mañana, te da la misma llamada que le dio a Simón y a Andrés 2000 años atrás. Y te dice, sígueme. Follow me, sígueme. Y tú y yo tenemos que hacer una decisión, tenemos que responder a ese llamado. Unos responden con decir, amén, yo voy a seguir y le voy a dar todo lo que tengo. Otros responden, no, lo rechazo. Otros dicen, pues pastor, yo estoy en el medio, yo no voy a responder sí ni no, yo soy neutral, como lo voy a ignorar. Eso es un no. Eso es rechazarlo. Pero vimos las consecuencias de, si Jesús no es mi rey, quiere decir que yo soy mi rey. Y vimos las consecuencias. Estoy afuera, sin esperanza, sin Dios. Pero cuando tú y yo respondemos al llamado de Jesús, sígueme. Quiero que vean las promesas. Efesios 2, una vez más el versículo 12 dice, Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, debes de marcar eso, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Un tiempo estabas afuera, pero ahora por medio de la sangre de Cristo estás adentro. Hubo un tiempo donde no tenías pueblo, ahora eres pueblo de Dios. Hubo un tiempo donde Dios era tu enemigo, ahora Él es tu Padre Celestial. Hay promesas en Cristo Jesús, hay bendición en Cristo Jesús, hay buenas nuevas por medio de la sangre de Cristo. Thank you, Lord, por las buenas nuevas. Responde a ese llamado. El que tiene toda autoridad y toda potestad esta mañana te dice: sígueme, follow me. Sígueme, follow me. ¿Cómo vas a responder? Yo les voy a decir que nunca sabemos por dónde nos va a llevar la jornada de seguir a Cristo Jesús. We don't know where this journey is going to take us. Gloria a Dios que vivimos en este país. Gloria a Dios que muchos aquí han prosperado, han sido bendecidos. Mi deseo para todos ustedes y aún los que están al alcance de mi voz por los medios de comunicación es que tengan buen trabajo, es que tengan su casa bonita y apagada, que tienen sus buenos autos para ir al trabajo e ir a pasearse, que tengan un poco de feria en el banco. Mi deseo. Obviamente que estén en buena salud, que sus familias estén unidas. But algo hemos aprendido en el último año y medio, es que la vida puede ser corta. La vida es corto y somos frágiles. Life is short and we are fragile. Y hay luchas, y hay pruebas, y hay tempestades, y hay contratiempos, y hay batallas, hay persecución, hay rechazo a causa de hacer la decisión de seguir a Cristo. Anoche y en el servicio de las 8, en este servicio, hay familias que este año y medio perdieron a un ser amado. En todos estos servicios, incluyendo este servicio, hay familias que tienen a un ser amado conectado a una máquina en un hospital, luchando por la vida. Vemos a hombres jóvenes, fuertes, en buena condición, muriendo alrededor de nosotros. Otros meses sin trabajar. Hemos hecho varias veces trabajando con el condado, dando asistencia de renta y asistencia para pagar la casa, pago de la casa a causa de COVID. Y hemos ayudado a cientos de personas. Creo que vamos en arriba de 500 personas que han venido porque necesitan asistencia. Nos enseña que hay mucha necesidad. Y el enemigo usa todo esto para venir y decirte: tú puedes ser rey, tú puedes ser como Dios, tú toma el control. Trata de sembrar en ti esa semilla de aventar la toalla, de rendirte, of giving up. Para los tejanos, trata de hacerte quitear. Tries to make you quit. Por eso estamos aquí hoy, esta mañana, para ser animados a seguir respondiendo al llamado del Rey soberano, al Rey que tiene toda autoridad, que te sigue diciendo: sígueme, sígueme,
sígueme. Y yo espero que tú salgas de aquí respondiendo, te estoy siguiendo, I'm following you, I'm following you. Yo no sé por dónde me vas a llevar, yo no sé lo que vamos a encontrarnos en este camino, pero una cosa sí sé, es que si tú sigues al Rey hasta el fin, vas a vencer, vas a conquistar, vas a ganar. You will win. Para el mundo que no sabe, alguien como Joe Moreno perdió. Pero para nosotros que estamos adentro y sabemos, yo le digo a los hermanos, no digan pobrecito Joe, digamos pobrecito nosotros. ¿Por qué? Porque Él está en la gloria, Él está en la victoria, Él lo ha alcanzado. He has received it already, the victory and the glory. No te rindas. Recuérdate de las palabras de Pablo cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el versículo 7, le dice: hey, he peleado la batalla. Le dice: he acabado la carrera, he mantenido la fe. Bertín caminó con nosotros. Heber, escucho a Heber, dio en el testimonio de su familia 25 años de caminar con nosotros en la iglesia del pueblo. Bertín caminó con nosotros 35 años. Joe Moreno vino así, un adolescente, 40 años. La historia de la iglesia, él lo ha visto todo, lo vivió todo. Dije, yo estaba mi papá en el último servicio y dije: qué aguante de Joe Moreno, aguantar a mi papá por esos 40 años. I mean, it says a lot, you know, like that. 37 años, los últimos 3, aguantarme a mí, man, qué aguante. Eso es terminar la carrera. Eso no es rendirte, eso es seguir. Eso es a pelear la buena batalla. Yo observo estas carreras de los maratones. ¿Alguien sabe cuántos millas es un maratón? Es como 23 algo. ¿Nadie aquí corre? Todos corremos a la taquería. I don't know, it's 26, right? Es como arribita de 26 millas. Después les platico la historia de un maratón, por qué se llama maratón y por qué es la distancia que es. Tiene que ver con la historia de los griegos. But anyways, unos lo corren y terminan 5, 10, 15, 20 millas, 21, 22. Y ya aflojan y no terminan. Y no se les da un premio porque no terminaron. Yo iba con mi hermano, con mis papás, a ver a mi hermano correr cross country. Y yo miré a muchachos correr todo lo que es cross country. Creo que son como 3 millas ahí. Iban ellos corriendo. Y allí ellos podían ver dónde se iba a terminar la carrera. Y de repente se paraban, cuiteaban y se avientaban a un lado allí porque no podían respirar. Ya se cansaron, se fatigaron o lo que sea. Yo he visto a muchachos gatear porque dicen: no me voy a rendir, voy a terminar. He visto hermanos correr el mismo carrera y uno de los hermanos ganando y de repente se para porque ya no puede y su hermano viene corriendo y en vez de pasarlo lo levanta y lo lleva y lo empuja enfrente de él y de ahí él pasa y termina después de él. Eso es pelear la buena batalla. Eso es acabar la carrera. Y eso es aguardar la fe. No te confíes tanto en de que tienes 25, 35 o 40 años en la iglesia. Mantén tu mirada en Cristo y termina la carrera. Finish the race. Mantenga la fe. Maintain the faith. Porque les voy a decir algo. Cada año me dedico a leer la Biblia. Espero que lo puedo terminar este año porque voy un poquito atrasado en el Get On It. Pero cada año lo leo de Génesis a Apocalipsis. Y cuando tú lees Apocalipsis te das cuenta de algo. El mundo se hace un desastre
Las puertas del infierno vienen en contra de la iglesia. Pero los creyentes vencen. Los creyentes vencen. The believers conquer. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo es más que vencedor. You are more than conqueror. Mantenga tu fe y sigue al Rey, sigue a Cristo Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si puedes, cierra tus ojos. Yo sé que estamos en tiempos muy, muy difíciles. Hard times. Pero hay un dicho en inglés que dice, hard times make hard men. Los tiempos difíciles hacen a los hombres fuertes. Tú no te vas a rendir. Tú no vas a parar, no vas a aventar la toalla, no vas a cuitear. No, Señor. Tú llegaste a la casa de oración para ser animado, para ser recordado de que hay buenas nuevas en Cristo Jesús. Así como en una carrera chiflamos y aplaudamos y hacemos pollas, Cristo te está apoyando, gritando, diciéndote, sígueme, 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 sígueme. Tú no necesitas un consejo de parte del pastor, tienes que ser recordado de las buenas nuevas. Necesitas más de Cristo. You need more of Jesus, more of Jesus, more of Jesus. Habrá alguien hoy, esta mañana, que dice, yo necesito más de Cristo. Levanta tu mano. Si hay alguien que dice, yo necesito más de Cristo, yo los veo, que Dios me los bendiga, que Dios me los fortalezca allá en el balcón, que Dios me los bendiga allá atrás, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. El Señor está contigo, el Espíritu Santo está aquí hoy, esta mañana, te está llenando de su fuerza, te está llenando de su poder, te está llenando de su gracia y favor, te está llenando de su paz. No te rindes, no avientas la toalla, no cuiteas, sigue, keep going, keep going, keep going. Hay testigos ahorita en los cielos que en este momento te están apoyando, te están animando, te están diciendo, sigue adelante, sigue, keep going, keep going, keep going. No le crees al enemigo. No te alejes del camino, no te alejes del Señor. Sigue, keep going, keep going, keep going, keep going. Mantenga tu fe, sigue peleando la buena batalla, sigue peleando. Tú puedes acabar esta carrera, you can finish it, tú lo puedes acabar. Tú puedes mantener la fe, tú lo puedes mantener. Sigue. Don't give up, keep going. Dios Padre, yo te doy gracias por todos mis hermanos que hoy llegaron a tu casa de oración. Unos están cansados, otros están fatigados. Esta jornada, en esta vida, en estos días, tiempos en que vivimos, podemos ver las puertas del Hades viniendo en contra de la iglesia. Pero gloria a Dios que hemos decidido a seguir a Cristo. Y estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y las puertas del Hades no pueden con nosotros. Dios Padre, yo pido que tú recuerdes a mis hermanos que ellos son más que vencedores en Cristo Jesús. Que ellos tienen el Espíritu Santo sobre ellos, con ellos y en ellos. Y que ellos pueden seguir adelante, pueden terminar la carrera, van a terminar esta carrera, van a pelear esta buena batalla y van a mantener la fe.